Buenas, soy Luis Molina y te hablaré sobre los lenguajes formales, los lenguajes regulares, los lenguajes naturales, los autómatas finitos e infinitos y de los aportes de Noam Chomsky. Ok, comencemos. ¿Qué son los lenguajes formales? Los lenguajes formales son un conjunto de cadenas definidas sobre un alfabeto. Tiene reglas estrictas sin ambigüedad, es base de la teoría computacional. Se diferencia en algunas palabras del lenguaje informal, por ejemplo, en una presentación el lenguaje formal utiliza palabras como buenos días, querido, querida, mientras que en el lenguaje informal puede ser como ¿cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, amigo? A la hora de referirse a una persona se habla de usted, mientras que en el informal se habla de tú. En una despedida tenemos las siguientes frases como gracias por su atención, espero su respuesta, saludos cordiales, mientras que en el lenguaje informal puede utilizar una sola palabra o frases más cortas como hablamos, saludos o nos vemos. Eh, la diferencia con lenguajes naturales del lenguaje formal es que el lenguaje formal es preciso, sin ambigüedades y está diseñado como un conjunto de reglas estrictas para un propósito específico y se aplica más que todo en matemáticas o en programación, mientras que en lenguajes naturales se aplican más que todo como medio de comunicación en el día a día. Eh, Aquí vemos una clasificación de los lenguajes. Tenemos los lenguajes naturales, que se usan más que todo para comunicarnos con las demás personas. El lenguaje artificial, que precisamente aquí hace parte del lenguaje formal, que es específico de un tipo de contexto, por tanto se tiene una serie de reglas gramaticales y morfológicas. El lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, el lenguaje egocéntrico, el lenguaje vernáculo. Vamos a hablar de la importancia y su utilidad. Los lenguajes formales son fundamentales porque permiten escribir y analizar sistemas de manera precisa y sin ambigüedades. Gracias a ello, se pueden definir reglas claras para construir programas, diseñar compiladores, modelar autómatas y verificar el funcionamiento correcto de sistemas computacionales. En resumen, los lenguajes formales permiten exactitud, control y análisis matemático y confiabilidad en el desarrollo de software y sistemas. En ejemplos de lenguaje de programación, eh, lenguajes libres de contextos, en impresiones regulares se aplican los lenguajes formales. Vamos a hablar entonces de Noam Chomsky y su aporte. Noam Chomsky creó un tipo de jerarquía de gramáticas que se clasifican de 0 a 3, que va de tipo 0, que son irrestrictas, la tipo 1, que son sensibles al contexto, la tipo 2, que son libres de contexto, y la tipo 3, que son regulares. También hizo otros aportes como la gramática negativa, un modelo lingüístico que sugiere que el lenguaje humano se basa en un sistema de reglas que permite generar un número infinito de oraciones. En la gramática universal, que postula que todos los seres humanos nacen con una estructura mental innata, un órgano del lenguaje. También habla de la jerarquía de Chomsky, que también habla de su jerarquía de Chomsky, que pues son las gramáticas que vimos anteriormente, y pues su trabajo ayudó a establecer las ciencias cognitivas y a proponer que el lenguaje y la mente en general pueden ser estudiados como un sistema natural y biológico en contraposición al conductista. La gramática que vimos anteriormente, vamos a hablar de ella. Tenemos la gramática tipo 0, las gramáticas irrestrictas. Sus características son que no tienen restricciones en sus reglas, de producción. Los lenguajes que generan son lenguajes recursivamente innumerables. Tenemos la gramática tipo 1, gramática sensibles al contexto, son características. Las producciones no pueden reducir la longitud de la cadena. Los lenguajes que generan son lenguajes sensibles al contexto. La tipo 2, que son gramáticas libres al contexto, al contrario que la tipo 1. Sus características son que las reglas tienen la forma A, A y no dependen del contexto, mientras que la tipo 1 sí dependen del contexto. La tipo 2, el lenguaje que generan son lenguajes libres de contexto, diferente a la tipo 1. Y pasamos entonces a la tipo 3, las gramáticas regulares. Sus características son que son reglas muy simples de tipo A, A, B o A, A.
Los lenguajes que generan son lenguajes regulares y tienen una máquina equivalente de autómatas finitos, AFD y AFND. Antes de hablar de autómatas finitos e infinitos, hay que hablar del lema de bombeo y el homomorfismo. El lema de bombeo prueba que un lenguaje no es regular y el homomorfismo es una función que transforma en cadenas. Vamos a ver entonces. Tenemos entonces que el lema de bombeo nos dice que vamos a demostrar que el lenguaje siguiente no es regular. Entonces elegimos una cadena de lenguaje, tenemos entonces esta cadena, tenemos 5A y 5B, así quedaría la cadena. Ahora la vamos a dividir en tres, vamos a dividir en X, Y y Z. ¿Qué nos quedaría de esta manera? X tiene 3A, Y tiene una A y Z tiene una A y 4 y 5B. Entonces, bombeamos en Y y obtenemos entonces este tipo de cadena. Quedaría así: X, 2Y, X más 2Y más Z. Quedaría de esta forma. Teníamos entonces que X vale 3A, aquí tenemos 3A, Y vale 2A, porque como bombeamos en Y, se repite Y. Eso sería 2A, de vez de 1 serían 2A, sería 3A, 2A y A, B, A y 5B, exacto. Y así quedaría entonces 6A y 5B, lo que dice que ya no son iguales, que es lo que dice acá arriba. Tienen que tener la misma cantidad de A y de B. Por lo tanto, ya no es un lenguaje regular. Y el ejemplo de homomorfismo es que es transformar una cadena en otra manteniendo su estructura. Es prácticamente reemplazar los valores de una cadena y transformarla en otra, dependiendo de su función. Tenemos entonces la definición del homomorfismo en H, que tenemos que HA es igual a 0,1, HB es igual a 1,0. Aplicamos la cadena WABBA. Obteniendo estos valores, sustituimos y nos queda entonces de esta manera. Así es como funciona el homomorfismo, que transforma una cadena en otra manteniendo su estructura, pero cambiando los símbolos según la función definida. Hablemos de los lenguajes regulares. Un lenguaje regular es aquel que describe con autómatas finitos o expresiones regulares y que contiene lenguajes simples y estructurados. Los lenguajes regulares es un lenguaje formal que puede escribirse mediante un autómata finito, una expresión regular o una gramática regular. Sus propiedades son la unión, la concatenación, la estrella de K, la intersección y complemento. Algunos ejemplos de lenguajes regulares pueden ser las cadenas que terminan en cero, las cadenas con un número par de AS, cadenas que contienen AB como subcadena. Las expresiones regulares son patrones para reconocer cadenas y son usadas en validación y búsqueda de análisis léxico. Las expresiones regulares son estas que están acá: ABC, que es un símbolo literal que dice que A coincide con A, asterisco, que es un 0 más repeticiones. Para asterisco puede ser entre comillas A, 2A, 3A, etc. Muy parecido a signo más, que una más repeticiones. Aquí no comienza con 0, comienza desde 1, por eso el signo más. Entre comillas A, 2A, etc. El signo de interrogación su significado es un 0 o una repetición. Puede adoptar cualquier número de repeticiones dependiendo de la que sea definida. Los dos asteriscos representan una alternativa. Los paréntesis una agrupación y la llave es un conjunto de caracteres. La llave con la potencia entre números es cualquier carácter que no sea un número. Sirve para hacer una excepción exacta de un número. Hablemos entonces qué es un autómata. Es un modelo matemático con estados que procesa símbolos y reconoce lenguajes. Esto ya lo vimos. Los autómatas finitos son un modelo computacional con un número limitado de estados. Los autómatas infinitos es un modelo teórico con infinitos estados o infinitas configuraciones, por memoria o estructura.
Mientras que la memoria de los autómatas finitos es muy limitada, solo recuerdan el estado actual. Los autómatas infinitos, su memoria es ilimitada o representada por una estructura. Una estructura infinita puede ser una pila, una cinta o un contador. Eh, los tipos de lenguaje que aceptan los autómatas finitos pueden ser lenguajes regulares, los autómatas infinitos pueden ser lenguajes más complejos, libros de contexto, sensibles al contexto, recursivamente enumerables. Ejemplos típicos de autómatas finitos pueden ser AFD o AFND, mientras que en los autómatas infinitos ejemplos típicos pueden ser como autómatas con pila, máquinas de Turing o autómatas con contador. Capacidad de conteo. Los autómatas finitos no pueden contar cantidades arbitrarias, mientras que los autómatas infinitos sí pueden contar símbolos o comparar cantidades. La complejidad computacional de ambos es muy diferente, mientras que la de los autómatas finitos es muy simple y rápida, la de los autómatas infinitos es mucho más poderosa y compleja. Tenemos las aplicaciones, el de los autómatas infinitos puede ser en patrones, reconocimiento de tokens, expresiones regulares, de los autómatas infinitos, procesamiento complejo, análisis sintáctico, algoritmo, lenguaje de programación. Y, ok, aquí está más detallado lo que acabo de decir de los autómatas finitos, los autómatas infinitos, pero vamos a hablar entonces de la máquina de Turing, que no hemos hablado de ella. La máquina de Turing es un lenguaje en cadenas palíndromas, por ejemplo, la palabra Ana, 1221 o el ABBA, que son cadenas palíndromas. La cadena de Turing necesita una cinta infinita para mover y comparar símbolos.